El Topo, la sombra silenciosa de Escobar. En los barrios más peligrosos de Medellín, entre el humo de las fábricas y el eco de las balas, nació la leyenda de El Topo, un hombre sin rostro para la mayoría, pero con nombre en las sombras del cartel más poderoso de Colombia. Su verdadero nombre se perdió entre los archivos quemados y las mentiras que rodearon al imperio de Pablo Escobar Gaviria. Decían que era un joven humilde, hijo de un minero, que creció entre túneles y oscuridad, razón por la cual lo apodaron el Topo. Desde niño aprendió a moverse sin ser visto, a escuchar lo que nadie debía oír y a sobrevivir donde otros morían. El encuentro con el patrón. En 1979, mientras Medellín se convertía en el corazón del narcotráfico, el Topo conoció a Escobar por casualidad. Un amigo en común lo presentó como un muchacho útil, discreto y de confianza. Escobar lo miró una sola vez y dijo: «A usted le gusta moverse entre la tierra, pues ahora se moverá entre los hombres, pero sin dejar huellas». Desde ese día, el Topo se convirtió en el hombre invisible del cartel. No aparecía en reuniones, no salía en fotos, no tenía cuentas ni propiedades, pero era el primero en enterarse de los movimientos de los enemigos y el último en abandonar una operación. El Topo, el mensajero del miedo. Su trabajo era simple, pero mortal: recolectar información, vigilar enemigos, entregar mensajes que no podían escribirse y, cuando era necesario, hacer desaparecer a quien sabía demasiado. Era tan silencioso que ni los sicarios del cartel sabían cuándo había estado allí. Si Escobar necesitaba saber qué pensaba un político, un policía o un enemigo, el Topo ya lo sabía. Si alguien hablaba más de la cuenta, al día siguiente no se sabía nada de él. Dicen que fue el Topo quien descubrió la traición de El Chili, otro de los hombres cercanos al patrón, y quien avisó a Escobar antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, cada favor tenía su precio, y cada secreto, su peso. Entre la lealtad y el miedo. A pesar de su frialdad, el Topo no era un asesino por gusto. En su interior aún quedaba algo de humanidad. Se decía que ayudaba a las familias pobres de Medellín, entregando dinero sin decir de dónde venía. Nadie lo veía, pero muchos lo bendecían en las noches. Con el tiempo, Escobar confió tanto en él que le encargó proteger a su familia durante los enfrentamientos más duros. Fue el Topo quien escondió a Doña Tata y a los hijos del patrón en una finca secreta cuando la guerra con los Pepes se desató. La traición final. Pero la lealtad, en el mundo del narcotráfico, dura lo mismo que una bala en el aire. A finales de 1992, cuando el imperio de Escobar empezaba a caer, el Topo fue capturado por las autoridades. Nadie sabía quién era, hasta que la DEA lo sentó frente a un mapa de Medellín y le ofreció una salida: libertad a cambio de información. Durante días no habló, hasta que una noche, cansado de la sangre, de la persecución y de las sombras, dijo las palabras que sellaron su destino: Escobar ya no tiene salida. Pero si yo hablo, yo tampoco. Algunos dicen que fue él quien entregó las coordenadas de la casa donde se escondía Escobar antes de su muerte en el tejado. Otros aseguran que fue un engaño y que el Topo desapareció antes de que los federales llegaran. El misterio sin fin. Cuando Escobar cayó abatido en 1993, nadie volvió a ver a El Topo. Algunos afirmaron que fue ejecutado por los mismos hombres del patrón como castigo por su traición. Otros aseguran que vive oculto, bajo otro nombre, en un pueblo de Centroamérica, con la cara cambiada y los fantasmas de su pasado siguiéndolo cada noche. Sea verdad o mito, en los barrios de Medellín todavía se escucha una frase cuando alguien hace un trabajo limpio y sin dejar rastro: ese tipo lo hizo como el Topo. Porque en el mundo de Escobar, donde todos querían brillar, el Topo fue el único que supo sobrevivir en la oscuridad.
Todos querían brillar. En el mundo de Escobar, muchos de sus hombres buscaban fama, poder, dinero y reconocimiento. Querían tener carros lujosos, mujeres, respeto y miedo. Querían ser vistos, temidos, recordados. Pero en ese ambiente, el que más brillaba, más rápido moría. Los que llamaban la atención terminaban traicionados, capturados o asesinados. 2. El único que supo sobrevivir en la oscuridad. El Topo era distinto. Nunca buscó brillar, ni figurar, ni presumir su poder. Al contrario, se escondía, escuchaba, observaba y actuaba sin ser visto. Sabía que la única forma de sobrevivir en ese mundo era mantenerse en la sombra, sin ruido, sin gloria, pero vivo. Por eso se dice que mientras los demás querían ser leyenda, él eligió ser fantasma. Dicen que en el mundo de Pablo Escobar nadie dormía tranquilo. Todos querían ser vistos, todos querían brillar. En ese infierno de dinero, poder y traiciones, la ambición era como la pólvora. Bastaba una chispa para volarlo todo. Pero hubo uno que nunca quiso encender su llama. A ese lo llamaban el Topo. Nadie sabía exactamente de dónde salió, ni quién lo recomendó. Algunos decían que era paisa, otros juraban que venía del valle. Pero lo cierto es que el Topo no hablaba más de lo necesario. No bebía con los demás, y jamás se dejaba ver en fotos. Mientras los hombres de Escobar se vestían con oro y cadenas, él vestía con silencio. Mientras los sicarios se pavoneaban con carros nuevos y mujeres, el Topo caminaba entre las sombras, invisible, intocable. Escobar confiaba en él, pero ni siquiera el patrón sabía del todo quién era. Le daba órdenes cortas, mensajes cifrados, y el Topo cumplía. Sin ruido, sin testigos. Algunos decían que aparecía de la nada, que nadie lo veía entrar, pero las cosas siempre se hacían cuando él pasaba. Era el hombre que sabía demasiado, pero nunca decía nada. Y en ese mundo, el silencio era el único chaleco antibalas que servía. Con el tiempo, muchos comenzaron a sospechar de él. ¿Por qué el Topo nunca va a las fiestas del patrón? ¿Por qué no se le ve con las mujeres? ¿Por qué nadie sabe dónde vive? Pero nadie se atrevía a tocarlo. Porque sabían que, si el Topo desaparecía, algo grande podía venirse abajo. Era como si supiera cada ruta, cada escondite, cada traición antes de que ocurriera. Y eso lo hacía peligroso. Cuando la guerra con los Pepes estalló, cuando los helicópteros llenaron el cielo de Medellín, y los hombres del patrón caían uno por uno, el Topo no estaba allí. Nadie lo vio correr, nadie lo vio huir. Simplemente se desvaneció. Algunos dicen que escapó con millones, otros que se escondió bajo otra identidad, en otro país. Pero los que lo conocieron de verdad, los pocos que aún viven, dicen otra cosa, que el Topo eligió ser fantasma, no por miedo, sino por sabiduría, porque entendió que en la oscuridad se sobrevive, y que el reflejo de la ambición mata más rápido que las balas. Mientras todos buscaban ser leyenda, él eligió ser olvido. Y así, cuando los nombres de los grandes cayeron uno tras otro, cuando Escobar murió sobre aquel tejado, y los gritos se apagaron en Medellín, el Topo siguió respirando, en silencio, como siempre. Tal vez todavía esté ahí afuera, viendo cómo el mundo recuerda a los que brillaron y olvidó al único que supo vivir en la sombra. Porque al final, en esa jungla de poder y muerte, los reflejos matan, pero las sombras protegen. Porque al final, en esa jungla de poder y muerte, los reflejos matan, pero las sombras protegen. Y el Topo lo supo desde el primer día. Mientras los demás buscaban brillar, él aprendió a desaparecer. Mientras todos querían un nombre, él eligió el silencio. Y en ese silencio, sobrevivió. Hoy su historia se cuenta en susurros, entre los pocos que aún recuerdan. Dicen que a veces, cuando cae la noche sobre Medellín,
Se ve una sombra cruzar los callejones viejos, un hombre sin rostro, sin pasado, pero con la mirada de quien lo vio todo y decidió callar. El topo, el único que entendió que en el mundo de Escobar no gana el más fuerte, gana el que sabe cuándo volverse invisible.